Bueno, vamos a iniciar a todos de nuevo bienvenidos. El día de hoy tenemos el gusto de tener a la doctora Elena Espinal con nosotros para hablarnos de un tema que nos apasiona, de la cual ella es experta. Así que bueno, sé que la mayoría de los que están conectados aquí saben quién es Elena Espinal, pero para aquellos que recién se van conectando, quisiera nada más decirle algunos datos acerca de Elena Espinal. Ella es Master Coach y conferencista internacional, fundadora del ICP, el Instituto de Coaching Profesional, en Argentina, donde se dicta la primera carrera de coaching reconocida por un organismo de educación. Ella es creadora y directora de la maestría de coaching organizacional en la Universidad de Londres, en México. Actualmente ella es nuestra directora aquí en Team Power y Team Power Institute. También brinda uno de los cursos más importantes junto a Fernando Flores llamado Beyond Coaching. Y bueno, recientemente con todo este tema de diseño futuro, no es tan reciente, ya lleva un par de años en esto con su libro Ecología del Porvenir. Así que bueno, estamos frente a una pionera y una grande del coaching. Así que bueno, le doy la más cordial bienvenida, cedo la palabra. Cualquier duda o comentario, mi nombre es Pau Barrera y voy a estar atendiéndoles en el chat, respondiendo. Así que bueno, les agradecemos mucho su participación. Bienvenida, doctora. Hola, ¿cómo estás, Pau? Gracias por la presentación. Supongo que me escuchan. ¿Se escucha? ¿Se ve? La vemos y la escuchamos perfectamente. Bueno, estoy viendo algunos de los comentarios. Veo que hay gente bien del sur, de Argentina, de Lima, hay de Colombia. Así que antes que nada, quiero agradecerles a todos por estar, por tomarse este rato. Y como siempre, pedirles que hagamos de esto un diálogo, que cuando escuchamos, por favor, estén atentos a si algo les hace ruido y que cuando sea así, es preferible que hagan la pregunta que quieran y me interrumpan, que conversemos, porque cuando nos quedamos con alguna cosa en la cabeza, dejamos de oír. Y si se van con lo que ya sabían antes de entrar, entonces esto no hizo diferencia. La verdad es que la intención de estos webinars es hacer una diferencia, es que cuando se vayan, no se vayan igual que como llegaron, que hayan encontrado algo de inspiración o algo para mirar que no estaban mirando antes. Para muchos de los que están acá, que veo muchos nombres muy queridos, el tema de futuro es un tema que a mí me apasiona. Por lo cual, la verdad, quiero decirles que además me apasiona porque creo realmente que el trabajo de un coach tiene que ver con la creación de futuro. Y que si los coaches no podemos asistir a nuestros clientes a crear futuro, nuestro trabajo tiene que ver entonces con arreglar el pasado. Y creo que hay otras técnicas mucho más poderosas que la nuestra para poder arreglar el pasado. Todo el pensamiento filosófico, ese bagaje que viene acompañando al coaching o que dio raíces al coaching, siempre se basó en que esta capacidad de adaptarnos a los tiempos, a las circunstancias, incluyendo en las circunstancias nuestros propios sueños, es lo que le da sentido al coaching. Por eso es que a veces me gustaría comenzar por una pregunta como esta. ¿Pueden ustedes tomar sus agendas y buscar rápido alguna junta que hayan tenido con un cliente en los últimos tiempos y fijarse cuál era el objetivo de esa junta o de esa sesión de coaching y la decisión tomada, a cuánto tiempo impacta? Y si quieren y tienen ganas de compartir,
Vayan escribiéndolo en el chat, solamente a cuánto tiempo impacta la decisión. ¿Impacta de manera inmediata? ¿Impacta arreglando algo que no estaba bien? ¿Impacta en los próximos meses? ¿Impacta en el año? ¿Impacta más adelante? ¿En cuánto tiempo impacta? Aquí nos van contestando de 7 a 15 días, 2 a 3 meses. Juan Velázquez dice 5 años. Jenny nos menciona que 5 años. Felipe dice, en mi caso mínimo en los meses venideros. 4 años, Eulalia. María Elsa dice que para la vida. Cecilia, un par de meses. En otros casos, de 5 años a más. Bueno, gracias. Es interesante la variedad de tiempos. Si nosotros tomamos conciencia que la palabra futuro significa el tiempo que nunca va a llegar, el tiempo que siempre corre por delante, vamos a empezar a darnos cuenta que no hay manera de relacionarnos con el futuro, sino desde la esperanza, porque nunca lo tenemos en las manos. Lo único que tenemos en las manos es el hoy. En consecuencia, si nuestras decisiones de hoy no pueden proyectarse hacia el futuro, si nuestras decisiones de hoy nosotros solos la vemos afectar tiempos cortos, en una de esas o no son decisiones tan importantes, o nosotros hemos perdido una capacidad estratégica de pensar, o tal vez no la hemos desarrollado. Cuando iba a escribir el libro, que me puse a estudiar muchísimo de antropología para entender la relación con el futuro, me asombró ver cómo los mayas, en una estela, escribieron, que no sé si se acuerdan, que en el 2012, exactamente el 21 de diciembre del 2012, se acababa la era del hombre de maíz. Yo me imagino a ese maya, unos 2000 años atrás, sentado en el patio de esas ruinas, hablando con sus sacerdotes, sus chamanes, y los chamanes preguntándole, y dígame, señor gran brujo, ¿y dentro de 100 años qué va a estar pasando? Y más allá del método que usara, aunque sea mirando a las estrellas, el hombre debe haber dicho algo. Y dentro de 200 años, y debe haber contado otra cosa. Y dentro de 500 años, le debe haber costado un poco más, pero debe haber contestado otra cosa. Y dentro de 1000 años, debe haber dicho otra cosa más. Y cuando le dijeron dentro de 1500 años, debe haber dicho, no, dentro de 1500 años se acabó el hombre de maíz. En una de esas, cansado de proyectar hacia adelante. ¿Qué nos pasó en esta historia? ¿Cómo es que la cultura nos fue comiendo de tal manera que perdimos capacidad de proyectarnos, no solo solos, sino como sociedades, como instituciones, como empresas? Cada vez que voy a alguna empresa y le pregunto al director general dónde van a estar dentro de 10 años, nunca me pasó otra cosa más que esta, dicha en diferentes tonos, pero más o menos siempre fue así. Levantaron la cabeza y me miraron entre medio de un montonazo de papeles y me dijeron, con los bodrios que tengo hoy, ¿te parece que yo puedo estar pensando en dónde voy a estar dentro de 10 años? Y yo creo que si uno no piensa dónde va a estar dentro de 10 años, y no lo decide, y no hace el camino, y no toma decisiones que influyan en llegar a ese lugar,
es muy posible que en 10 años esté en un lugar a donde la deriva lo haya llevado. Y algunos solo se dan cuenta al final de la vida que este regalo hermoso de tiempo y de oportunidad en este planeta se les fue de las manos. Y entonces justifican su impotencia. Impotencia significa su incapacidad de poder o de poder usar su poder, que significa capacidad de elegir, además de la capacidad de acción, diciendo, bueno, yo creo en el destino, o los astros dicen, o cualquier otra excusa que sirva para justificar que los sueños sueños son. Creo que el coaching llegó con la capacidad de prepararnos para que nos creamos que nuestros sueños son posibles, que lograr lo que queremos es posible, que tal vez no lo podamos hacer solos, tal vez no, con seguridad, pero que es así, sí se puede, claro que se puede. Entonces, también me pregunto, ¿quiénes serán los coaches que coachean a Jeff Bezos, el presidente de Amazon, o el presidente de Google? Porque ese pedazo de coach seguro no está en una conversación que tenga que ver con arreglar el pasado. Seguro no está en una conversación que tenga que ver con revolver en emociones. Seguro que si usa emociones, las usa para ayudar al cliente a lanzarse hacia el futuro. Ninguno de ellos debe trabajar con un coach que no tenga una clara relación con el futuro. Y si hoy a muchos de nosotros nos cuesta trabajar porque decimos el terreno de los coaches se ha errado, hay muchos que no son coaches y se llaman coaches, hay mucha gente muy mal formada en el camino. La pregunta es, ¿a dónde se irá nuestro trabajo? ¿Cómo creamos el futuro del coaching? Y por lo menos yo creo, y este es mi compromiso, yo creo realmente que el coaching va a tener un lugar trascendente en el trabajo con aquellas personas que tienen muy claro el futuro que están diseñando. Y si no lo están diseñando, por lo menos tienen claro a dónde llegar. Saben qué quieren. Otra conversación que me pasa seguido con los coaches es que muchos coaches dicen, me recibí de coach y quiero trabajar en coaching ejecutivo y quiero trabajar con CEOs, por ejemplo. ¿No? Que es donde mejor se cobra, es cierto. Yo estuve en esa conversación hace años atrás. Yo también quería trabajar con CEOs y no me contrataban para CEOs. Y una vez en una sesión de coaching con el maestro Fernando Flores, él me dijo que me quería coachear. Y me dijo, Elena, quiero hablar contigo y decirte por qué no estás llegando a donde quieres. Y no les voy a contar toda la anécdota, pero me dijo, Elena, no sabes manejar tu poder. Estás manejando mal el poder. Y la gente a la que quieres coachear, no vas a poder coachearla si tú no tienes dimensión
distinciones si no puedes escuchar desde el lugar en el que ellos te hablan. Lloré mucho porque me dijo el día que cambies de mundo, es posible que también te cambie la gente que tienes alrededor. Pero vas a tener que elegir. Y es cierto, hoy trabajo prácticamente y solo con la gente que toma las decisiones importantes en la empresa, en las empresas. Y creo que puedo hacer eso porque viví esa evolución de una relación con el futuro que yo quiero crear para mí y fundamentalmente aprendí a distinguir y a darme cuenta cuando estoy usando mi poder y cuando no lo uso por alguna otra creencia o juicio viejo, como por ejemplo agradar o miedo a ser rechazado o miedo a equivocarme. Y creo que mientras no hayamos resuelto ese tipo de temas en nosotros, nuestros mundos quedan pequeños y vamos a poder coachear a gente que tenga mundos más pequeños. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna pregunta, Pau? Hasta el momento ninguna, pero si pudiera acercarse un poco más a la pantalla, porque le escuchamos un poco bajito, entonces para escuchar mejor. Bueno, entonces voy a hablar más fuerte también. Gracias. Una de los elementos fundamentales que me di cuenta que hay que tener medianamente resuelto para poder generar futuro es cambiar nuestra relación con el aprendizaje. El aprendizaje no es saber. El aprendizaje tiene que ver con la capacidad de transitar el espacio de lo desconocido y de lo inseguro. Y mientras nosotros no podamos cambiar esa relación que culturalmente tiene que ver con mejor es que estés seguro, mejor es que estés en donde sabes, no vamos a poder trabajar con otros cuando se estén planteando grandísimos desafíos. Creo que la habilidad de relacionarnos con lo desconocido, de desafiar nuestras propias creencias y de desafiar el estado de ánimo y los juicios en los que caemos cuando las cosas que hacemos por primera vez no nos salen como queremos, por primera, por segunda o por tercera, y empezamos con conversaciones de no voy a poder, no me sale el aprendizaje. Con esos juicios andando, si aprendemos es a pesar de nosotros. Yo recuerdo también hace 4 o 5 años que empecé a trabajar con Fernando Flores en un taller que él daba con un juego de internet. Usaba un juego de internet para generar un aprendizaje de trabajo de equipo. Y lo primero que me pasó fue decir, a mí no me va bien con los juegos de internet, yo no soy capaz de jugar, yo me pongo muy tensa. Recuerdo que alguna vez, jugando en un avión, no sé si se acuerdan de ese, que caen como ladrillitos con diferentes formas, y hay que tratar de rellenar líneas y los huequitos, cuando caen, Tetris. Cuando me bajé del avión me dolía la espalda, el cuello y tuve que tomar un masaje porque quedé doblada, dada la tensión que puse para tratar de embocarle a los ladrillitos en los agujeritos que había, ¿no? Entonces, pude darme cuenta de
la tensión que le ponía a mi cuerpo en el proceso de aprender. El miedo a que no me saliera. El forzar un nivel de atención en donde aparecía un nivel físico que ahora me doy cuenta que debe haber trabado hasta la caída de los muñequitos, de los ladrillitos, ¿no? Entonces, cuando me metí en el curso y tuve que hacer un avatar y tuve que empezar a practicar con mi avatar, empezaron todas mis conversaciones negativas sobre mi incapacidad para aprender. Me he caído por precipicios, me he ahogado en el agua, hasta que pude darme cuenta de mi relación con el aprendizaje. Y pude darme cuenta que yo pretendía no hacer la experiencia de hacer carne en mí ese mundo nuevo. Yo pretendía que me fuera bien de entrada. Y si no, entraba en una serie de conversaciones negativas que obviamente iban en detrimento de cualquier proceso de aprendizaje. Aprendí a jugar mucho más rápido de lo que se imaginan, cuando me pude reír de mí. Cuando pude decir menos mal que es un juego y que acá tengo muchas vidas y que vuelvo a revivir las veces que se me ocurra y seguí probando hasta que pude, y pude con tanta alegría que les digo que cerré el juego hará 2 años porque ya se había transformado como en una adicción. Yo creo que es importante que se pesquen en un proceso de aprendizaje y que se fijen en qué estados de ánimo entran cuando están aprendiendo. Porque crear un futuro haciendo lo que ya saben es una continuación de lo que han vivido hasta acá. Para poder crear un futuro hay que atreverse a entrar en lo desconocido. Yo no sé si alguno de ustedes ha visto en Netflix una serie que terminé de ver este fin de semana, que se llama Selección Antinatural. Yo se las recomiendo, me llevó una gran conversación con un hijo mío, porque en esta serie lo que se plantea es que desde el descubrimiento de los genes, desde el descubrimiento de que nosotros podemos alterar algún gen y de golpe sanar a alguien, bueno, también se puede alterar un gen para que alguien, en vez de tener la vista que tiene, tenga una vista 10 veces superior a la de un ser normal. O sea, podríamos estar creando superhumanos. Y la lucha y la desesperación de mucha gente que no tiene el dinero para pagar un tratamiento genético que le pueda curar una enfermedad a un niño que va a tener una vida muy distinta si tiene la enfermedad genética, o a una persona grande que se va a morir si no se puede curar. Y como un ex de la NASA y algunos otros han decidido que esa decisión genética está en manos de la gente. Y una de las mujeres que trabajó en una sustancia que se llama CRISPR, esta sustancia CRISPR permite que una persona pueda hacer el cambio del gen. Y lo puede hacer en su casa, en la cocina. Y entonces se plantea un tema ético, ¿no? ¿Podremos crear superhumanos? ¿Va a haber alguna regulación para eso? ¿Vale la pena probar de esta manera? Uno de ellos lo vende por mercado libre. Vende la sustancia por mercado libre. Esos son los mundos nuevos. Esos son los mundos en donde si nosotros empezamos a imaginarnos ahí,
en vez de pensar a 3 meses o 5 meses, vale la pena que pensemos a 100 años o a 200. Que nos preguntemos qué tipo de humano va a haber en ese momento. Porque alguien que hace una alteración genética, cuando se reproduzca la alteración genética también se sigue reproduciendo en el mundo. Y tuve una gran conversación con mi hijo porque yo le planteé este miedo. Y él me dijo, yo te garantizo, mamá, que si estuviera enfermo alguien que yo amo, no dudo en que yo compraría el kit de Mercado Libre y haría la prueba. Entonces, más allá de la ética, ¿a qué mundo estamos entrando? ¿Cuál es nuestra apertura para empezar a mirar, a sentir a qué mundo vamos a entrar? Porque cada mundo que creemos, no vamos a poder vivir en él con las leyes del mundo anterior. Y si nosotros nos queremos guiar y confundimos lealtad y amor, que lo vamos a hablar dentro de un ratito, es muy posible que en vez de hacer crecer ese mundo nuevo, inclusive en las organizaciones, terminemos en el más de lo mismo, porque no podemos superar el tema de las lealtades. Y no queremos que la gente nos sienta desleal. Los invito a que lo piensen. Este cambio con el aprendizaje es tan grande que cuando yo fui a la escuela, que es posible que haga demasiados años, a mí me habían enseñado que primero tenía que aprender para después aplicar lo aprendido y después hacer eso que había aprendido. Si hoy se usa ese método para aprender, la empresa que lo use llega tarde y encontró la fórmula para ser segundo. Hoy el aprendizaje es un subproducto de la acción. Y es primero hago y después me pregunto qué aprendí. En consecuencia, la relación está con la habilidad. Y una vez que tengo la habilidad, puedo empezar a preguntarme sobre lo que aprendí, las distinciones que encontré. Una de las cosas que más me pasa en las empresas, y sobre todo cuando trabajo con equipos, es que cuando hay algunos equipos que tienen muchos años de estar constituidos y es como que en la empresa se ha creado una realeza, ¿no? Que la gente que tiene más años en la empresa pesa más. Y entonces entran los nuevos y traen una idea y los de antes dicen, ya lo probamos y eso no sirve. Vienen con otra idea y le salen con, ya lo probamos y eso tampoco sirve. Por lo cual, parece ser que lo único que sirve es lo que ya saben. Lo que tampoco nos damos cuenta es que muchísimas veces nuestra manera de probar no fue la más eficiente. En consecuencia, no solo tenemos que mirar el resultado de la acción, sino que también podemos revisar los pasos para generar la acción, los pasos para generar el resultado, y ver qué es lo nuevo en ese lugar, en esa etapa, que pueda alterar el resultado. Doctor, antes de pasar a esto, me gustaría hacer unas preguntas que tienen acá. ¿Cómo no? Claudia comenta, la deslealtad en cuestión a la relación con el aprendizaje, ¿la deslealtad de la que hablas es dirigida a qué o a quién?
Lo vamos a ver en unos minutos, pero nadie crea un mundo y está solo. Heidegger habla que cuando tú sales a crear un mundo, él dice que nosotros hemos sido arrojados a un mundo que ya estaba funcionando y que obviamente hemos tenido que aprender la misma manera de relacionarnos con el mundo, de mirarlo y de relacionarnos con él. Obviamente también aprendemos los estados de ánimo, porque los estados de ánimo son biológicos y lo que nos muestran es esa manera de relación con el mundo. Cuando nosotros, como adultos, elegimos crear otros mundos, lo primero que nos va a pasar es que aparece un tema de fricción entre este mundo nuevo y el mundo anterior. El ejemplo más claro es cuando salgo de mi casa y me caso, esto que yo armé acá y que ya es nuestro con mi esposa o mi esposo, es un lugar que tenemos la posibilidad de generarle las reglas con las que se va a jugar ese juego, los estados de ánimo en los que queremos vivir y una manera de relacionarnos. Sin embargo, más de una vez vamos a tener un conflicto de lealtades con el mundo anterior. Me pasó hoy a la mañana con un cliente que es alguien que tiene madre judía y padre católico convertido al judaísmo para casarse con su esposa. Y esta persona ha pasado momentos muy difíciles en su niñez y en su adolescencia y en su juventud, porque los católicos lo trataban como diferente y los de su comunidad judía consideraban que no era totalmente judío, porque aunque su padre se haya convertido al judaísmo, no había nacido siendo judío. Y de golpe, bueno, cuando él se va a casar con una mujer de una raigambre judía muy importante, el suegro le exige que él vaya a hablar con un rabino. Y entonces él le dice a su novia, mira, no tengo problema en ir a hablar con el rabino que tu papá pide que hable, pero no voy a ir solo, vamos a ir los dos. Porque no soy yo el que se va a casar, nos vamos a casar nosotros. Y es el mundo que nosotros vamos a crear. Entonces fueron los dos. Y el rabino, muy influenciado por el papá, trató de hacer todas las preguntas para demostrar que él no era la persona indicada para casarse con la hija, porque le interesaba mucho más su profesión y su salida económica y de éxito en la vida que el preservar una tradición y las reglas de ese juego. Ella, que pudo estar presente y escuchó, salió tan enojada como él. Y de todas maneras pudieron casarse. Cuando su hermano se va a casar, su hermano mayor, él se entera pocos días antes. Y se entera que su hermano se va a casar con una mujer católica. Si yo decidí apoyar a mi hermano, pero aún hoy hay muchos momentos en los que yo siento que no sé cómo van a hacer con sus hijos, que en una de esas sus hijos se separan de las tradiciones en las que nosotros queremos vivir. Y justamente porque estábamos hablando de las lealtades de los mundos diferentes en la empresa, me dice, ahora entiendo que yo estoy en esta separación con mi hermano y tengo estas dudas con mi hermano, porque yo no puedo aceptar la creación del mundo que él creó con su mujer y quiero traerlo al mundo en el cual
nosotros, para ser amados, tuvimos que comprometernos de una determinada manera y nunca logramos ser realmente como los demás porque estábamos mezclados. Se fue feliz pudiendo decir, realmente amo a mi hermano y ahora me di cuenta que él tiene derecho a crear el mundo que él quiera crear, que no está en discusión el amor, pero que sí, lo que yo le estoy exigiendo es la lealtad al mundo de donde salió. Y esto pasa en los cambios culturales en las empresas. Todo el mundo le parece fascinante, pero cuando se tiene que comportar de otra manera, le tira el de acá abajo. Y entonces va y le dice al que se comporta de otra manera, ¿qué te pasa? O ahora vas a decir que lo que hacíamos antes estaba mal. Y destruyen la posibilidad de crear mundos nuevos. Porque confunden lealtad con amor. La lealtad es la manera más básica de amar. La lealtad exige que me sigas. Exige que sigamos jugando como jugábamos. Exige que seas como yo. Nunca va a aceptar un cambio. Si no distinguimos esto y no estamos atentos a esto, no hay posibilidad de crear un futuro diferente. Quiero saber, Pau, si ahora queda claro o todavía no. Clau, si puedes decirnos. Sí, me parece impresionante la respuesta porque es brillante, me ocurren otras cuestiones y esto de que la lealtad es la forma más básica del amor y que en algún punto se opone al cambio y se resiste al cambio. Nada, me hace mucho sentido, la verdad, muchas gracias. Me abrió otro escenario, en realidad me lo amplió aún más. Gracias, muy Bueno, interesante. me alegro mucho. Lo vamos a hablar un poco más después. Y el futuro, en definitiva, cuando no es una continuación del pasado, tiene dos modalidades diferentes de creación. Uno tiene que ver con la innovación. Y la innovación es un proceso en el cual hay una mezcla rara de ciencia con tecnología y con creatividad. Muchos entrepreneurs creen que tener una idea nueva es haber innovado. La innovación no aparece hasta que no está en el mercado y hasta que otros no la hayan tomado. Un ejemplo de innovación, imagino que todos ustedes conocen, aunque sea de nombre Pasteur, ¿no? El que inventó la vacuna para la rabia. Pasteur era maestro de escuela. Y tenía mínimas nociones de química y de física. Vivía en Francia y tenía un amigo que hacía cerveza. Quiero contarles que los egipcios hacían cerveza, 4000 años atrás. ¿Está? Obviamente, los egipcios hacían cerveza y no tenían ni la más pálida idea de lo que es fermentación. Sabían que cebada con centeno, la dejaban, se producía una espuma y salía una bebida. Esta ciencia aparece después y aparece de la mano de Pasteur. ¿Dónde se da la innovación? Pasteur, este amigo lo llama y le dice, mira, cuando pongo en los barriles la cebada con el centeno, la mayor parte de los barriles le salen burbujas y una espuma así. Y de golpe otros barriles aparece otro tipo de espuma, más amarillenta,
y con un olor horrible. Lo llama Pasteur, que era maestro, ¿está? Pasteur, que ya conocía el microscopio, yo no sé si ustedes saben que el microscopio se descubrió o se inventó en 1730 y pico, lo hizo un alemán, y cuando puso una gota de agua y vio cositas que se movían, las llamó microbios, o sea, microbios, pequeñísimas vidas. ¿Sí? Ahora, para él, esos microbios que estaban en la gota de agua no tenían nada que ver con nosotros. Pasteur, cuando va a ver estos barriles, toma un poco de la espuma, la pone en un vidrio, la mira en el microscopio y ve microbios moviéndose allí. Y dice, por primera vez, el olor fétido y este proceso que se está dando acá es por estos microbios. La innovación se da por este pequeño cambio de interpretación. Son estos bichitos interactuando con algo mucho más grande, que para ellos era una sola cosa, que era el líquido que estaba en el barril, el que producía esa alteración. Y gracias a esa interpretación, el Señor encontró una infección del maíz, encontró la vacuna de la rabia, y los médicos se le tiraron encima, imagínense la lealtad, diciendo que lo que estaba diciendo eran barbaridades. Y el Señor pudo demostrar y producir en el mundo un cambio trascendente, porque dejó de haber pestes, que eran algo que nos venían de afuera y nos afectaban, para empezar a haber trastornos o enfermedades que eran producidas en la interacción que esos microbios tienen con nosotros. Se descubrieron las infecciones. Dio después paso a que se pudiera descubrir los antibióticos y que nosotros estemos vivos como estamos. Entonces, para que haya una innovación, tiene que haber un cierto nivel de ciencia, tiene que haber un cambio en la tecnología y tiene que haber una dosis de creatividad. Y la innovación no existe hasta que la innovación no está en el mundo. Algún día podemos hablar, son 7 los pasos para poner una idea en un mercado, pero eso es a lo que lleva muchísimos fracasos a los entrepreneurs. Ahora la disrupción es otra cosa. La disrupción parte porque lo que se cambia es la interpretación del mundo que tenemos enfrente. Me imagino que varios de los que están acá han conocido el correo y han mandado un sobre con una estampilla y una carta a alguien. Yo lo viví. Yo tenía una carta con una amiga, es decir, tenía muchas amigas, y me escribía cartas, y mi carta le llegaba una semana o 10 días después, y hasta que me volvía la carta casi pasaba un mes, por lo cual de lo que estábamos hablando en la carta anterior prácticamente ya no existía. ¿Cómo fue que a alguien se le ocurrió que uno podía mandar un mensaje sin papel? ¿Qué cambio hubo en la manera de interpretar para que alguien comprendiera que el mensaje podía llegar sin ir en un papel?
Pues así fue. Y quiero contarles que el Internet y los mails fueron inventados en Estados Unidos como una herramienta de comunicación dentro del Congreso. Y en 1995 se hizo una ley en donde se permitió el uso comercial del Internet. ¿Y saben cuál fue, creo que la primera empresa, si no la segunda, que salió al mercado por Internet? Otra que volvió a generar una disrupción. Una pizzería que empezó a ofrecer pizza pedida en un mail. Antes, ¿a quién se le ocurría que te podía llegar una pizza a tu casa? Si querías pizza tenías que irla a comprar. Entonces, el cambio en la interpretación del mundo no cambió la pizza, no cambió el contenido de un mensaje, cambió la manera en la cual te llega. ¿Se entiende la diferencia entre innovación y disrupción? Ok. Entonces déjenme contarles lo que a mí me tiene apasionada de todo esto. En mi preocupación por el coaching y estando en el coaching desde los comienzos y cuando todavía no se decía que era coaching y lo llamábamos procesos transformacionales, creo que cuando la ICF empezó a hablar de competencias de un coach, transformó algo que yo viví como que alguien había nacido para ser coach o no había nacido para ser coach, ¿no? Más o menos era así. Y me acuerdo que escuchábamos al otro conversar, al cliente, y tomábamos el juicio que a nosotros nos parecía de lo que había dicho y le dábamos con ese juicio con bastante certeza de que nosotros estábamos parados en la verdad, ¿no? Por lo cual, ahí me queda claro que cuando hay un cambio paradigmático, a veces nadamos en dos aguas y queremos ver ese mundo nuevo, pero le queremos imponer la autoridad del mundo viejo, le queremos poner que yo elijo el juicio que te voy a coachar. Que la ICF haya elegido competencias, que fue la primera que lo hizo, que las haya descrito, que haya dicho no hay coaching sin acuerdo. Y el acuerdo, el que elige el tema es el cliente, ¿no? Yo creo que cambió el coaching y dejó de hacer casi como un proceso de elegidos a hacer un proceso técnico, algo que cualquiera puede aprender. Por supuesto que después es como aprender la técnica de la pintura y después hacerse un gran artista. Después cada uno le pone lo que es. Y creo que es arte, también el coaching, porque aunque el tema sea el mismo y el acuerdo sea el mismo, la relación en la cual se da la sesión de coaching, la relación entre el cliente y el coach, la manera de mirar el mundo del coach y la manera de preguntar, va a hacer que esa sesión de coaching sea posiblemente absolutamente diferente a la que tendría con otra persona, con otro coach. Entonces, yo creo que lo de las competencias del coaching han sido algo extraordinario. Sin embargo, yo que escucho sesiones de coaching para se llaman asesores, ¿no? Para juzgar de la ICF, de PCC y de MCC, si hay algo que veo, es que se cumplen todas las competencias, pero la desesperación del coach es resolver el tema que trae el cliente y que cuanto antes sepa qué va a hacer. Por lo cual digo, es coaching. ¿Alcanza con las competencias?
Yo creo que no. Yo creo que tenemos que empezar a poner una luz en quiénes somos, qué tipo de observadores, qué manera de mirar tenemos como coaches, qué sensibilidades tenemos que desarrollar como humanos para poder asistir a nuestro cliente en la creación de futuro. Y entre las cosas que estoy trabajando, he encontrado algunas, creo que después voy a encontrar más, pero por lo menos estas son las que podemos hablar hoy. Uno es alcanzar esto que hablábamos hoy del aprendizaje, atravesar la incertidumbre, y para atravesar la incertidumbre hay que soltar el control. La necesidad de saber, la necesidad de no equivocar, la necesidad de controlar la conducta de los demás. Entonces me parece que ahí hay una sensibilidad trascendental. La otra tiene que ver con aprender a romper el pensamiento lineal. El poder dudar de mis causa-consecuencia, de mis experiencias anteriores para decir, si antes esto me llevó a tal lugar, hoy me puede volver a llevar. Creo que eso es una de las cosas que nos está matando en la sorpresa de la vida. La mayor parte de nosotros se levanta alguna mañana y dice, otra vez tengo que ir a trabajar, otra vez mi oficina, otra vez otra sesión de coaching, otra vez otra vez no. Esa es la única sesión de coaching. Ese es el único cliente en ese día, en ese momento y en esa manera de ser. Y esa es la única oficina que si no puedes tener ojos nuevos para mirar, nunca vas a observar la diferencia. Por lo cual se te van a ir la posibilidad de empezar a observar cualquier cosa que pueda estar emergiendo a partir de una conducta o algo nuevo, o darle el nombre de contingencia a algo que está ocurriendo y que puede cambiar el curso de las cosas. No solo porque sola lo puede hacer, sino porque yo lo puedo usar como contingencia. Pero para eso tengo que poder observarlo y ponerle el nombre de contingencia. Si no, no va a pasar. Luego, obviamente, el tema del aprendizaje y darme cuenta de mis juicios y empezar a cambiar mi relación con lo desconocido y con el cambio. Creo que otro elemento trascendente es distinguir el tipo de relaciones que creo con mi cliente. Hay sesiones de coaching que escucho en donde el coach podría ser el padre, el abuelo, el maestro o el jefe. ¿Qué hiciste con tal cosa? Ajá. ¿Y con esta otra qué vas a hacer? Claro que voy a ir a apagar abajo el aire. Y si esto no te da, parece que hay alguien que tiene calor. Sí, Gabriela, por favor, mantener el micrófono cerrado. ¿No? Entonces, cada vez estoy más convencida que el coaching no se da por la técnica ni por las preguntas. Creo que el efecto transformador lo trae el nivel de relación entre el coach y el cliente. Que la relación de intimidad, una relación que permita hablar con libertad, que me permita mostrarme como soy, mostrarme en la debilidad de lo que sueño, mostrarme en la debilidad de lo que no conozco, en mis propias emociones, y que el coach esté conmigo ahí. Y ahora lo vamos a ver, creo que es un tema trascendente, es lo que produce que esa persona, además, aprenda una manera de relacionarse con otro que tal vez le sirva de modelo para el resto de su vida. Creo que el 90% de las relaciones que nosotros tenemos, y me estoy quedando corta, son relaciones de transacción, aún con nuestros hijos. ¿Cómo te fue? ¿Te fue bien? ¿Hablaste con la maestra? ¿Hiciste los deberes? ¿Te bañaste? ¿Qué te pasa que estás comiendo poco? Todo eso es transaccional. No estamos hablando de nosotros. No hay un espacio para nosotros.
Y creo que la última es el manejo artístico de los estados de ánimo. Y digo artístico porque ahora que me enteré que no es un invento de la ontología del lenguaje, lo de los estados de ánimo, es un invento de Heidegger, y que Heidegger describe el estado de ánimo como una forma del observador. Heidegger, además de hablar de la resignación, dice que hay dos estados de ánimo que muestran una relación con el afuera que no permite crear futuro. Uno es el aburrimiento. Cuando alguien está aburrido, dice Heidegger, tiene su foco en su mundo interno y en consecuencia no puede mirar afuera. No hay nada diferente para él o para ella y entonces se aburre. Y el otro es el enojo. Y dice que el estado de ánimo del enojo lo que muestra es impotencia. O sea, como no tengo poder con eso, necesito enojarme. Y me pierdo la posibilidad de conversar, reclamar, hablar de relación o hablar de resultado para lograr lo que necesito. El manejo es artístico porque la primera cosa es tener la humildad de reconocer en qué estado de ánimo vivo. A mí me han llegado a decir, bueno, yo creo que llega un momento en el cual no estoy en ningún estado de ánimo porque como yo medito, cuando estoy meditando entro en nirvana. Nirvana es un estado de ánimo. Porque somos humanos, tenemos estados de ánimo. Reconocer el estado de ánimo en el que vivimos es trascendente. Les diría, fíjense cuánto hay del miedo, por ejemplo, en ese estado de ánimo. Recuerdo que hace algunos años atrás le pregunté a un hijo mío, me gustaría que habláramos del estado de ánimo en el que me observas, ¿no? Yo creyendo que me iba a decir algo agradable para lo que yo quería escuchar. Y me dijo, ¿para qué te lo voy a decir si nos vamos a enojar? Y eso también me muestra que a veces nosotros queremos creer que estamos en un estado de ánimo y la mejor manera tal vez es preguntarle a los otros cuál es el estado de ánimo que aparece en las relaciones y vamos a aprender un montón de eso. ¿Mm? Entonces no es solamente reconocer el estado de ánimo, que muchísimas veces tiene que ver con la historicidad, que tiene que ver con el lugar donde crecimos, que a veces son estados de ánimo que ni nos pertenecen, que fueron de nuestros padres o de los abuelos o de los bisabuelos o de no sé quién. Luego es cómo lo transito, porque como son biológicos y tienen componentes hormonales y musculares y químicos, ¿cómo aprendo a transitarlo? ¿Y cómo puedo diseñar el mejor estado de ánimo para mirar algo y poderlo crear? Ahí estoy haciendo una composición. Estoy diseñando un estado de ánimo. Una de las cosas que pasa cuando vamos a crear es que esta diferencia entre los dos mundos, siempre decimos estoy en crisis. Yo lo escuché en las empresas. Cambiaron las leyes económicas en el país y de impuestos. Entonces estamos en crisis. Crisis es una palabra que inventamos nosotros. Crisis es algo que significa algo así como las cosas ya no son como eran antes y yo no sé qué demonios hacer ahora. Entonces la crisis es mía. Me ha pasado de trabajar en empresas en donde me han dicho estamos en crisis porque las reglas cambiaron y el mercado cambió y lo que ha pasado con las leyes económicas y el cambio de impuestos. A ver, ¿cuánto tiempo hace esto? 2 años. Ajá.
¿Y tú vives en crisis 2 años seguidos? Te faltaron algunas preguntas. Una de ellas es, a ver, ¿cambió el juego? Sí. ¿Cómo se juega este juego? ¿Cómo se gana este juego? Porque cuando yo quiero jugar un juego nuevo con las reglas viejas, no me va a dar. Entonces digo crisis, pero la crisis no existe afuera. La crisis es lo que yo uso para decir el juego cambió y no tengo ni idea de cómo se hace. Hablábamos de la relación con el otro y yo les conté alguna cosa de las relaciones de trueque o de intercambio o transaccionales. Muchísimas veces no nos damos cuenta, pero hasta en las relaciones que se suponen que son más íntimas, nuestras conversaciones tienen que ver con lo transaccional. Y si como coaches queremos trabajar en la posibilidad de que el otro se transforme, tenemos que ser capaces de transformar la calidad de intimidad y de confianza. Yo creo que cuando la intimidad y la confianza se dan, por lo menos en mi experiencia en las sesiones de coaching, es como si el cliente y yo estuviéramos encerrados en un juego. Me ha pasado, inclusive en coaches donde había gente escuchando, ¿no? Coaching sí, había gente escuchando. Y yo sentía que estábamos protegidos y que la relación entre nosotros dos era muchísimo más grande que todo el mundo que podía haber estado afuera. Y también me pasó, y me pasa muchas veces, que cuando termino la sesión de coaching y me salgo de ahí, me cuesta un rato volver. Porque si la sesión de coaching no me transformó a mí también, ¿dónde estuve? Es tan fuerte que a veces en broma les digo a los que trabajan conmigo, yo no sé quién le tiene que pagar a quién. Los invito a que se desafíen. Y de nuevo, no es un lugar al cual llegar, es un camino a hacer. La intimidad y la confianza se pueden recrear y mejorar y lograr más constantemente, pero ustedes no se van a dar cuenta de la limitación que tienen y cómo el miedo a perderse los vuelve a su yo y cómo eso reduce la posibilidad de creación de mundos nuevos. ¿Me ibas a decir algo, Paola? No, doctora, nada más que ya estamos casi terminando, entonces para ir cerrando la cuestión y si tenemos algunas dudas que puedan contestar. ¿Puedo pedir 5 minutos? Yo creo que sí, están muy atentos todos. De una sola cosa más. Me gustaría hablarles de, vamos a cerrar acá, lamentablemente nos quedamos sin poder hablar de técnicas, pero me hago cargo de que me fui en el tiempo y podemos volvernos a encontrar y empezar desde técnicas en adelante. Y prometo que entonces voy a cumplir con esta parte. Pero sí les quiero hablar de esos mundos nuevos. Eso Heidegger lo llamó espacios reveladores. Y dijo que los espacios reveladores se dan en una relación con un otro, en una relación conmigo mismo. Pero para que esa relación, es decir, la relación es la base, y él dice que el espacio revelador no es lo que aparece como una visión, sino el contexto que fue creado en la relación para que eso que apareció pueda ser iluminado. Él dice que es como la luz de fondo
que ilumina algo. Y él dice que cada espacio revelador tiene sus reglas, que las inventa el mismo que inventó el espacio. Tiene sus maneras de conducirse y de comportarse, tiene sus maneras de ser. Y es ahí en donde él habla de la lealtad y del amor. E invita a que nos hagamos tan cargo y amemos tanto el mundo nuevo y podamos mantener claro el amor con otros, que eso no interfiera en los procesos de lealtad. Que si los quieren escuchar en sus coachings, van a escucharlos a cada rato. ¿Mm? Bueno, me quedé cortada acá, me hubiera gustado contarles algunos ejemplos, pero quiero saber si hay alguna pregunta más antes de terminar y agradecerles la atención y el que hayan estado aquí. Voy a ver si saco las láminas. Sí, de hecho, bueno, ahora queda pie, doctora, para una segunda parte y continuar. Les vamos a hacer llegar la nueva fecha en cuanto la agendemos. Pero bueno, si tienen alguna pregunta, creo que ahora es momento de hacerlo. Para Elena. Bueno, acá dice que gracias por muy valioso todo lo que se aprendió. Gracias, siempre tan inspirador escucharla, doctora. ¿Alguna pregunta, comentario? Digo, los vamos leyendo con... Y bueno, yo quiero aprovechar precisamente este tema también, el de tema de futuro, es la puerta a algo grande que queremos anunciar el día de hoy, y es precisamente el curso de Caminar desde el Futuro, el cual va a estar disponible en nuestra plataforma de Team Power Institute a partir del 24 de febrero. Y en él, bueno, se va a profundizar en todos estos temas. Es un programa 100% online, o sea, vamos a tener módulos grabados, son 8 módulos los que va a dar con la doctora Elena, pero adicional vamos a tener 3 webinars adicionales con ella para poder seguir profundizando en los... en todos estos temas, en todos los conceptos que se den. Como saben, nosotros tiene poco que lanzamos esta plataforma, Team Power Institute, así que el día de hoy a quienes estuvieron conectados y quien se interese en participar, adicional al precio del lanzamiento, estamos otorgando un 10% de descuento. Yo ahorita en el chat les voy a poner la liga para que se puedan meter, leer todo lo que ya se habló, y si están interesados, aprovechar esta promoción que solamente va a estar vigente a partir de ahorita para ustedes y se cierra el día de mañana, 14 de febrero a la medianoche. A partir de ahí, el costo normal es de $290 hasta el 15 de marzo. Así que bueno, de mi parte creo que sería todo. Me quedo también fascinada con este tema, doctora, como siempre, y les estaremos anunciando una segunda parte para platicar acerca de las técnicas de futuro. ¿Vale? No sé si tengan alguna pregunta, comentario, doctora. Yo quiero agradecerles a todos, como siempre, su escucha, su generosidad por estar, y por supuesto que ojalá que nos veamos y nos veamos pronto. Es más lindo cuando es de cerca que cuando es así, aunque cada vez aprendo más que las relaciones no tienen que ver con la cercanía física. Muchísimas gracias. Les mandamos un abrazo a todos, que pasen una excelente tarde, noche, a quienes nos visitaron de Argentina, Brasil, de aquellos lugares. Así que bueno, yo quedo en mandarles la nueva fecha y nuevamente les agradecemos mucho su participación. Hasta luego. Si pueden abrir sus micrófonos y despedirse. Gracias. Gracias.